Frontera colombo-venezolana. Intereses individuales no permiten el desarrollo integral. Nuestro invitado, José Neira Rey. Él es el presidente de la Corporación Fronteras de Colombia y también expresidente de la Cámara de Comercio. Este es el diálogo que se tiene con José Neira Rey. Tenemos una falla ahí, no tenemos sonido, no escuchamos. Entonces vamos a ver, vamos a procurar si mejoramos el sonido. Y hablamos mientras tanto de qué ocurre en la frontera, Luis Jesús, porque aquí es mucho lo que se dice y mucho lo que se quiere que se tenga, pero es eso, los intereses individuales a veces no permiten que se avance. Y José Neira es una de las voces que siempre ha clamado porque se lo escuche en Caracas o en Bogotá, pero siempre ha encontrado los oídos sordos en los gobiernos de los dos países. El micrófono, Luis Jesús. Sí, lo decía David Jaime hace rato también, ¿no? Y lo decía ayer Jesús Vergel, y lo han dicho muchas personas. El norte de Santander nos morimos más de envidia que de emprendimiento. Lo han dicho personas hasta de afuera del departamento, que nuestros mismos representantes, por su pugna política, hacen que unos proyectos se hundan en el Congreso de la República y que en vez de ser futuro para el departamento, un desarrollo para la región, pues realmente seguimos estancados ahí por esa dirigencia que por muchos años, ¿no?, hemos tenido y que no nos ha dejado progresar. Ojalá que estas nuevas generaciones que van saliendo para el Congreso de la República, pues cambien ese estilo, ¿no?, de política individual, particular, egoísta, y que se conviertan en políticos solidarios, de equipo, de trabajo, para poder sacar la región, la ciudad y la región adelante, ¿no?, para que tenga un progreso económico, político, social, cultural, educativo. Como decíamos anoche, que la visión más grande de nosotros es ver al departamento en las posiciones más altas que nombrábamos ayer en esas estadísticas, y que uno pues envidia, no, ya decimos que envidia la buena no hay, ¿no? Pero sí como que uno le da cosita decir, bueno, ¿y por qué no estamos por allá más arriba, no? Porque toda la situación que hemos venido comentando. Veremos que esta pandemia, que esta situación que nos ha llevado a repensar, a reinventar, podamos salir adelante con nuestro departamento. Y mire, William, David también lo decía, ¿no? Lo fundamental del emprendimiento son las ideas. Si no hay ideas, no hay emprendimiento. Mire que si todas esas personas que están haciendo tapabocas hoy en día, que no hacían, si hubieran puesto a hacer el mismo tapabocas que existía toda la vida, pues se hubieran quedado ahí y se hubieran ponchado. Pero hay gente que innovó, el tapabocas lo hizo de una manera diferente, con un ajuste diferente, con un corte diferente, con figura. Eso es innovar, eso es meterle ideas nuevas a la producción para que la gente compre. Entonces ya la gente, ese tapabocas normal que siempre se usó en las clínicas y en los hospitales, difícilmente uno ve a la gente con eso, porque es que la innovación es otra cosa. Y entonces, de esa manera también necesitamos que nuestra dirigencia política innove, ¿no?, cambie, se reinvente para que podamos sacar este departamento adelante. Escuchemos entonces el diálogo con José Neira Rey. José Neira Rey es una de las voces, si no la única voz que se levanta con insistencia acá en norte de Santander y especialmente en Cúcuta para clamar por
que la frontera sea atendida y por la unión entre Colombia y Venezuela, porque los dos países vuelvan a ser lo que un día fueron, hermanos de verdad. Doctor José Neira Rey, bienvenido a Cero Coronavirus de la revista contraluzcucuta.co. ¿Qué pasa? ¿Cuál es su análisis? ¿Cuál es en este momento su visión de frontera? Yo estoy muy preocupado y bastante interesado en proponerle a la ciudad y a la región un cambio total de actitudes. Porque mientras no haya unión y labor en equipo, no vamos a resultar con nada. La situación con Venezuela es muy grave, muy seria, muy delicada. No tenemos embajador de Colombia en Caracas ni que de Caracas tiene en Bogotá. No hay consulado. El problema migrante está solo y suelto en frontera. Hay posibilidades que podemos intentar entre Colombia y Venezuela en el campo industrial, comercial. ¿Por qué? Porque nos faltan carreteras, nos falta ferrocarril, nos falta utilizar lo que llamamos el aeropuerto internacional de Cúcuta. ¿Cómo es posible que no llegue ni un vuelo siquiera de Venezuela al nuestro? Además, falta el Banco Colombo Venezolano. Falta una serie de medidas y de acciones que podemos sacar adelante. Pero estamos quietos. Aún más, no hay unión política. Cuando digo unión política es que no aparecen los partidos. ¿Dónde están? ¿Dónde están los grupos que se han formado? ¿Qué es lo que amerita la acción verdaderamente de política? Es administración, es conjunción de factores. Con Venezuela tenemos hermandad, tenemos 200 años de acción en este momento. Pero parece que lo único cierto fue la expresión de Bolívar, cuando dijo: el no habernos compuesto con Santander nos ha perjudicado a todos. Y todavía se mantiene esa situación porque nos faltan entendimientos, verdaderas interrelaciones entre Colombia y Venezuela. Estamos pasivos y eso no puede continuar. Doctor Neira, ¿qué tan distante está Cúcuta de Caracas y de Bogotá? Está como si nos hiciera culpa o nos generara daño o propulsara quién sabe qué situación el silencio. ¿Cómo es posible esta pasividad de frontera? Cuando nos reunimos en el Parque Santander, 50.000, 100.000 personas, para decirle a los dos presidentes, el de Colombia y el de Venezuela, ¿qué pasa con la frontera? Los partidos y las acciones políticas se han vuelto centralistas, pero la periferia, ¿cuándo juega? Colombia nada más. En solo fronteras hay el 53% del territorio nacional, o sea, más de la mitad de Colombia es frontera. ¿Qué reciben las fronteras? ¿Cómo es posible que mantengamos una actitud tan pasiva, tan inerte, como la que en este momento se experimenta? No sentimos, no caemos, no valoramos ni tenemos en cuenta que se necesita unión y trabajo en equipo. Sin eso no hay nada. Doctor José Neira, aquí se imponen entonces son los afectos personales, los intereses individuales y no se tiene en cuenta la colectividad. Prima mucho más la preocupación personal, el individualismo, el egoísmo, la acción solitaria, pero la labor de conjunto, la labor verdaderamente trascendente no está en conjugación. ¿Qué tanto malo, qué tanta negatividad se ha creado en la frontera por la presencia de los migrantes, doctor José? El problema migrante es un problema normal, lógico, aún más por un hecho muy claro y grave que yo vengo sosteniendo internamente. Los seres humanos, los hombres, las mujeres, el ser vivo, viene con idénticas posibilidades para cada uno. O sea, los mismos derechos y deberes existen para todos. Pero cuando nacen y avanzan, aparecen las fronteras, donde se le dice: no, usted no puede pasar por aquí y allá. El señor Trump, por ejemplo, le dice a los mexicanos: no, hay que crear una frontera porque ustedes no pueden estar tanto con nosotros. ¿Esto qué es? Entonces, habiendo tantas posibilidades para una conjugación universal, verdadera, auténtica, de mejoramiento colectivo, de trascendencia, nosotros no estamos conjugando acciones positivas. Doctor José Neira, ¿qué se hicieron las voces que, como usted, han clamado por la unidad, por la unión en la frontera? El temor o la ingratitud o la indiferencia, la pasividad, porque no hay resultados. Yo pregunto, por ejemplo, con toda sinceridad y sin ánimo de especular, porque no soy
político en esa esencia. ¿Qué se hizo el Partido Liberal? ¿Dónde está el Partido Conservador? ¿Cuáles son los verdaderos fuentes y pilares de la política regional auténtica de partido? ¿Qué señalan? ¿En dónde se encuentran? ¿Cuál es el sitio de reunión? ¿Qué convocan? No hay nada de eso. Hay preocupaciones cuando vienen las elecciones a ver cómo reparten la plata para buscar los apoyos. Nada más. Y por el lado de Venezuela, ¿qué hay, doctor? También, ¿por qué allá no se mueven y buscan la conjunción en la frontera? Peor. En Venezuela la situación es más delicada todavía, porque hace rato debían haberse convocado para reunirse y buscarle una solución a lo que están experimentando desde hace ya bastantes años. Venezuela no puede continuar como está. Tiene que reunirse, tiene que buscarse verdaderamente unión, una gran convocatoria para sacar adelante a Venezuela. ¿Cuál es el origen, según su perspectiva, doctor José Neira, de todo esto que ocurre acá en la zona de frontera? La necesidad de una transformación, de un cambio. Necesitamos una guía, una orientación y unas pautas que verdaderamente enfoquen la realidad de lo que experimentamos. Aquí hay posibilidades muy grandes. El caso nuestro, el norte de Santander, el caso de Cúcuta, aquí se pueden hacer muchas cosas, pero ¿por qué no tenemos en el desarrollo de la frontera que se señaló cuando arrancó la zona franca? ¿En dónde está el parque industrial? ¿En dónde están las maquiladoras? ¿En dónde están los desarrollos que nos permitan acentuar lo que venimos señalando? Yo vengo insistiendo, por ejemplo, en la creación del Centro del Pensamiento y Desarrollo Local, Regional y Fronterizo, en investigación, en desarrollo, para tener aquí un centro motor donde se hable de lo nuevo, de las innovaciones, de las nuevas tecnologías, de los factores que determinan la movilidad internacional. Infortunadamente se creó las zonas económicas especiales, se han definido estas, pero ¿a quiénes llevamos? A los vendedores ambulantes que están en el Parque Santander y trasladarlos a las zonas económicas especiales, sin ningún prospecto, sin ninguna tarea, sin ningún desarrollo. No, hagamos un cambio, traigamos estas personas del mundo, del Japón, de Alemania, Inglaterra, donde sea, y formamos aquí una estructura operativa nueva y le damos origen hasta a una universidad que sería en el caso nuestro la primera universidad del mundo de fronteras. También en esas ideas y en esas propuestas suyas, doctor José Neira, está la creación de un banco que sea de los dos países y que beneficie a la frontera. Sobre el banco, ese sí habló. Yo viajé hasta Washington una vez y hablé con el doctor Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y él me dijo muy claramente, y me dio una respuesta contundente: José, siendo la creación del banco una definición política, yo, como gerente, presidente y director del banco, estaré allá creando el Banco Colombo-Venezolano cuando se pongan de acuerdo Colombia y Venezuela. ¿Hay acuerdo entre los dos países? O sea que esa es otra idea, otra ilusión, si no suya, doctor, porque usted es el que la ha promovido, es una ilusión que se esfuma con el tiempo. No, es que nosotros no nos estamos reuniendo. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Cúcuta no se reúna con la Cámara de Comercio de San Cristóbal? ¿Cómo es posible que la Academia de Historia de aquí y de allá no esté conjugándose en términos no solamente de los 200 años que estamos cumpliendo, donde casi no se ha hecho, no por las academias que están tratando de trabajar, sino en los 200 años, casi mayor cosa? Aquí hay potencial enorme, pero nos está creando factores nosotros mismos, porque somos individualistas, porque no hay trabajo en equipo. A los gremios, ¿qué responsabilidad les cabe, doctor José Neira, de esta situación que afronta la frontera colombo-venezolana? El que hagan un par en las reuniones y se analicen a sí mismos sobre lo que está sucediendo, sobre lo que hay, sobre lo que se está proponiendo, sobre los desarrollos que están sobre la mesa y sobre el ánimo verdadero que existe para una tarea 1 año, 2 años, 5 años, 10 años o más tiempo, porque sin eso no hay nada que hacer. Y unido al trabajo de los gremios están las universidades. Las universidades tampoco se ve que avancen en este asunto, doctor. Es que precisamente eso es lo que quiero anotar. Es que el punto capital es la educación, es el desarrollo, es el saber, el conjugar la perspectiva. Fuera de lo que tenemos aquí, ¿qué podemos cumplir más o cómo lo podemos desarrollar y en qué condiciones?
Eso es estudio, eso es valoración de circunstancias, detalles. Las universidades deben conjugar y todo lo que se haga hay que tratar de que llegue a los nuevos, a quienes tienen algunas posibilidades por sus estudios, sus conocimientos, porque hay que complementar, hay que evaluar, hay que pesar, hay que enfocar lo que estamos tratando para que no cometer errores y tratar de acertar en los propósitos. Doctor José Neira, ¿nos acostumbramos a quejarnos y no a trabajar por el bien de la frontera? Yo creo que eso está sucediendo. Yo creo que el gobernador, los alcaldes, los diputados, los concejales deberían hacer un alto y hacer una gran convocatoria, como la he sugerido, que estuviera centrada para la Academia de Historia, a fin de que convoquemos algún día a todos los municipios. ¿Cuándo hemos convocado a los municipios norte santanderianos para analizar sobre el problema regional? Yo no me acuerdo. ¿Dónde están las tareas que está desarrollando cada municipio para conjugar la acción regional? ¿Cuál es el planteamiento de fondo norte santanderiano y cucuteño? Esto no puede continuar. Esto no puede continuar en el aire. Hay que ubicarlos, ser prácticos y fundamentalmente tratar de ser útiles. El movimiento migratorio, doctor José Neira, se quedó ahí, en la noticia, en el titular del momento, pero no en la acción para mirar cuál es el futuro tanto de la población que llega como de la población que está sentada acá en la frontera. No, es que hay un hecho grave. ¿Cómo es posible que Colombia y Venezuela se hayan olvidado de Cúcuta y de la frontera? Eso no puede ser. El caso del Catatumbo está creándose narcotráfico. En el caso de la frontera no hay integración. Decía antes, ¿dónde está el representante de Venezuela en este momento hablando con el gobernador o las personas que tengan alguna responsabilidad? Esto está abandonado, no tenemos embajador en Venezuela, ni Colombia tiene ni Venezuela en Colombia. No tenemos el consulado de Venezuela funcionando. La migración que hacemos con los puentes, ni siquiera el puente Tienditas ha sido terminado. Doctor, ¿por qué usted es la única voz que se levanta aquí en Cúcuta para hablar de estos asuntos de frontera y no lo escuchan siquiera? No, yo creo que la gente sí quiere buscar soluciones, pero lo que nos ha faltado es un activismo mayor, una voluntad férrea y sobre todo unos propósitos comunes. Lo que está sucediendo básicamente debería llevar, por ejemplo, a una reorganización en los cuerpos y campos directivos. ¿Por qué una reorganización? Porque hay dudas, porque hay temores, porque no hay consolidados ciertos prospectos. Hagamos una convocatoria amplia, auténtica, cierta, verdadera y trascendente y verán los cambios en un tiempo relativamente corto de algunos meses o de unos pocos años y el desarrollo será totalmente distinto. Lo que sí es cierto es que José Neira seguirá con su voz protestando, clamando, pidiendo que se atienda a la zona de frontera. Lo escribirá, lo dirá y de cualquier manera se hará escuchar. Doctor José Neira, muy amable por estar aquí con nosotros en Cero Coronavirus. No, y a usted lo felicito por sus propósitos. Contraluz está haciendo un cambio estructural en sus operaciones, está modernizando sus empeños, está tratando de llegar al mayor número de personas y hay que convocarlos, hay que pedir, hay que tocar a la puerta, hay que darle oportunidad a la gente. Eso es lo que nos hace falta. Una radiografía por tomar de lo que es la frontera con José Neira, uno de los hombres que sabe que él trabajó para la presidencia de la República en este aspecto, en este campo de las fronteras. Y aquí en Cúcuta es de los que siempre ha escrito acerca de ese asunto y todo lo va recopilando. Aquí tiene más de una, hacia el derecho, aquí tiene más de una columna que ha publicado y en la que expresa su pensamiento. Pero ahí está. Únicamente. José Neira Rey es un hombre eminentemente de frontera. Toda su vida ha estado aquí en Cúcuta y muy buena parte de todo su calendario, que ya es extenso, lo ha dedicado a intentar hacer la integración colombo-venezolana. En alguna época, pues hubo algunas
intenciones de hacerlo y se lograron hacer algunas cosas. Pero recuerde usted que los cambios históricos y los vaivenes y la ley del péndulo pues hacen que las cosas cambien. Hace muchos años ya Venezuela pues era una potencia económica y nosotros éramos los hermanos de al lado que no teníamos dinero. Entonces migramos hacia allá y se calcula en los datos más optimistas que hasta 5 millones de colombianos llegaron a territorio venezolano buscando también una forma de vivir mejor, de buscar el sustento y de hacer lo que hoy se llaman las remesas, mandar platica para acá, los giros, decíamos en esa época. A raíz del gobierno de Chávez y toda esta situación que se ha producido después con el gobierno de Nicolás Maduro y el deterioro de las condiciones económicas y sociales de Venezuela, pues entonces el flujo migratorio se invirtió. Y se pasaron los venezolanos aquí y muchos de los colombianos que habían ido en la época que comenzó por allá hacia 1960, tuvieron que regresar. Pero también esas familias colombianas que se asentaron en Venezuela, pues tenían hijos venezolanos. Y los hijos venezolanos, algunos vinieron, otros se quedaron allá. Y todo esto ocurre cuando el gobierno de Maduro cierra la frontera. Y al cerrar la frontera, pues entonces pone una gran barrera para la comunicación entre los dos países, para el intercambio comercial, para el intercambio cultural que estaba reclamando el doctor Neira, y para intercambio de todo orden que haga de la región una región próspera, una región buena, una región con muchos atractivos. En alguna época llegamos a tener eso. Nosotros comprábamos en San Antonio, íbamos a San Cristóbal, algunas cosas las comprábamos, otras venían los venezolanos y no las compraban, si hablamos solo del comercio. Pero también hubo algún otro tipo de intercambios. Les cuento, por ejemplo, en el área médica. La Asociación Colombiana de Medicina Interna, en asocio con la Asociación Venezolana de Medicina Interna, capítulo Táchira, algún día nos reunimos y comenzamos a hacer una cosa que se llamaba Congreso Binacional de Medicina Interna. Claro, lo lógico era que nosotros organizáramos un año el Congreso y al año siguiente lo organizaran los de San Cristóbal. Y en los inicios, cuando empezamos, venían la gente de San Cristóbal, gente muy interesante, gente muy estudiada, que tenía estudios de posgrado en Estados Unidos incluso, y aprendimos de ellos. Luego, cuando ellos lo organizaron, nosotros fuimos allá, también nos recibieron de maravilla, estuvimos estupendo allí, e hicimos intercambio. Como para la tercera edición, ya los venezolanos no pudieron venir porque había alguna situación. Después, nosotros nos fuimos allá. Y el Congreso siguió llamándose binacional, hasta que un día dijimos, pero ¿cómo es binacional si ni siquiera los venezolanos están aquí? Al voltearnos a ver dónde están los venezolanos, y no estaban. Entonces tocó que quitarle el nombre y nos quedamos solo con el Congreso o Simposio Regional de Norte de Santander, y se acabó eso, que pudo ser en su momento una cosa muy buena que integraba, que tenía un flujo de conocimientos en ambos sentidos. Ellos nos enseñaban, también aprendían cosas de nosotros. Y todos salíamos ganando. Es como yo digo siempre, ese es el mejor negocio que hay. No es el que gana porque vende o el que gana porque compra una cosa buena, sino porque todos ganan, y en eso estábamos. Y esa es toda la filosofía que siempre ha tenido el doctor José Neira Rey. Somos realmente hermanos, estamos a un lado y otro del río Táchira, y a veces, y más ahora, con la frontera cerrada, parece que nos hubiéramos convertido en enemigos y que no podemos caminar por el mismo sendero. Pues todo esto, Luis Jesús, también nos lleva a un resumen de lo que dice José Neira y qué es lo que le falta a la frontera que él ha propuesto y por lo que ha trabajado. Banco binacional, que el aeropuerto sea internacional de verdad, el centro de pensamiento, que él cree que es la universidad de la frontera, y así algunos otros trabajos. Incluso habló del túnel San Cristóbal Cúcuta. No lo mencionó acá en la entrevista, pero sí fuera de la grabación. Entonces, sí hay mucho por hacer por esta frontera. Sí, claro, Rafael, y fue muy reiterativo. Parece que yo hubiese escuchado la entrevista porque yo hablé de la clase política que no trabaja en equipo,
que no, que imponen sus individualidades, sus particularidades, su egoísmo personal y de partido por encima de las necesidades del departamento. Y eso es claro, ¿no? Para poder sacar adelante la región y llevar una propuesta clara de la región, toda la clase parlamentaria tiene que estar unida. Eso es fundamental para que los pliegos, las peticiones, las solicitudes que se presenten en el Congreso o a la presidencia vaya unificada y respaldada por todos. Y es una fuerza. Pero si seguimos con lo que estamos haciendo hasta el momento, cada uno defendiendo su lonchera, como decimos particularmente, pues ahí vamos, ¿no? Y entonces ellos con sus buenos ingresos, los congresistas, no les duele nada lo que está pasando, porque de los 365 días pasan 120 en Bogotá, porque eso es lo que trabajan en el Congreso, y el resto se la pasan viajando, y a Cúcuta vienen muy poco, y la situación de Cúcuta no les duele para nada. Por eso es la situación que tenemos, ¿no? No hay dolientes de la situación de la zona de frontera. Y esos dolientes principales tienen que ser la clase dirigente, la clase política, representados en el Congreso y en los gobernadores y los alcaldes, para que reaccione el gobierno nacional y pues de alguna manera podamos limar todas las situaciones que se han establecido durante algún tiempo y podamos vivir como hermanos, como dice el médico Jorge Omar, como hermanos. Nosotros también a nivel educativo alcanzamos a hacer unos congresos de educación. Yo alcancé a ir 2 veces a San Cristóbal, cuando estábamos preparando el Bicentenario, básicamente, y pues desafortunadamente con la situación tampoco llegó a feliz término, pero gente interesante también, que maneja la historia y el análisis crítico, pero ahí están quietos y nosotros inquietos. Y vea, Angie, que la frontera no es solo migrantes y pobreza. Sí, Rafael, y es que eso es uno de los puntos que muchas personas pues tampoco entienden. ¿Qué le pasó a Angie? Se le disparó el teléfono. Bueno, entonces, vamos a hablar de cuál es el trabajo que se ha hecho en el campo para evitar la aftosa.